Bueno, vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar. Queremos que tu Santo Espíritu permanezca con nosotros y podamos discernir y aplicar los principios a estudiar. Ofrecemos el sacrificio de Cristo en la cruz como nuestra ofrenda perfecta para pedir en misericordia tu perdón. Gracias por todo, en el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a seguir con el tema de la nutrición. Algunos principios generales a tener en cuenta. Y hoy vamos a mirar el tema de la composición corporal, o sea, lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y la nutrición, de qué estamos compuestos. Entonces, el hombre y la mujer tenemos nuestra composición corporal. Un análisis químico completo de la composición corporal del hombre indica que está formado por materiales similares a los que se encuentran en los alimentos. O sea, nuestra composición a nivel químico muestra que los materiales con que estamos formados son similares a los que se encuentran en los alimentos. Y no hay que olvidar que el hombre es producto de su propia nutrición. O sea, lo que comemos nos forma. Ese sería el principio que hay que tener en cuenta para consumir. Lamentablemente, en el mundo hoy, pues comemos para complacer el apetito, comemos porque tenemos hambre, para llenar, calmar un poco esa hambre, pero no estamos haciendo el análisis de que debemos introducir a nuestro cuerpo material que vaya a suplir y vaya a reemplazar materiales en nuestro cuerpo. El cuerpo de un hombre joven sano de unos 65 kilos de peso está formado por 11 kilos de proteína, 9 kilos de grasa, 1 kilo de carbohidrato, 4 kilos de diferentes minerales, principalmente están depositados en los huesos, 40 kilos de agua y una cantidad muy pequeña de vitaminas. Eso sería en cuanto a la composición de nuestro cuerpo. 65 kilos, un hombre joven, tiene aproximadamente un 11 kilos, de esos 65 kilos, 11 kilos son de proteínas, 9 kilos de grasas, 1 kilo de carbohidrato, 4 kilos de diferentes minerales y 40 kilos de agua y muy pequeñas cantidades de vitaminas. Entonces, como ven, el material principal es el agua. El material principal es el agua y después sigue pues las proteínas. En eso debe estar nuestra nutrición, mantener esos niveles. Entonces, el estudio de la composición corporal es un aspecto importante de la valoración del estado nutricional. Y esto nos permite a nosotros cuantificar, o quiere decir encontrar las cantidades de las reservas corporales del organismo y por tanto detectar y corregir problemas nutricionales como situaciones de obesidad en la que existe un exceso de grasa o por el contrario desnutriciones en las que la masa grasa y la masa muscular podrían verse sustancialmente disminuidas. Entonces, en problemas de nutrición, la masa grasa y la masa muscular eh, pueden verse disminuidas. Esperemos un momento, hermanos.
Entonces, podemos presentar problemas de desnutrición con disminuciones en la masa grasa, en la grasa y en la masa muscular. O lo contrario, obesidad. Entonces, a través del estudio de la composición corporal, se puede juzgar y valorar las ingestas de energía y los diferentes nutrientes, el crecimiento, la actividad física. Entonces, de ahí, de entender la composición corporal es donde se juzga y se valora la cantidad de energía que debe mantener la persona, los diferentes nutrientes que hay que aportarle al cuerpo, y también eso tiene que ver con el crecimiento o la actividad física. Y los nutrientes de los alimentos pasan a formar parte del cuerpo, por lo que las necesidades nutricionales que nosotros presentamos va a depender de la composición corporal. O sea, las necesidades de nutrición dependen de la composición corporal. Vamos a ver los compartimientos corporales, los cuartos corporales. Y nuestro cuerpo está constituido por múltiples sustancias: agua, grasa, huesos, músculos, etc. Pero de todas ellas, el agua es el componente mayoritario. El agua constituye más de la mitad, 50-65%, depende de la persona, la edad, del peso del cuerpo, y en su mayor parte, el 80% del agua se encuentra en los tejidos metabólicamente activos. Aquí vemos una gráfica donde tenemos un 60% de agua, un peso de 70 kilos del individuo, el 60% es agua. Una parte está en el líquido extracelular, o sea, el líquido intersticial, el líquido, o bueno, extracelular tenemos el líquido intersticial y el líquido plasmático. Recuerden que el líquido extracelular es el líquido que no está dentro de la célula. El líquido intracelular está dentro de la célula. El líquido extracelular está fuera de la célula y está en el líquido plasmático, o sea, en el plasma, que es el agua de la sangre, y el líquido intersticial, que es el líquido que está alrededor de las células. Ahí está distribuido el agua. Entonces, el 80% del agua se encuentra en los tejidos metabólicamente activos. Por tanto, su cantidad depende de la composición corporal. Y en consecuencia de la edad y el sexo, también disminuye con la edad el porcentaje de agua y es menor en las mujeres también. Vemos el niño todavía lactante de un 80% de agua, ya los adultos un 70%, y va disminuyendo entonces en la vejez, ya un 60-50%. Entonces, aparte del agua, hay otros dos componentes fundamentales de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esos componentes? El tejido magro. El tejido magro es la masa libre de grasa. Masa libre de grasa. Es el tejido magro. Y eso corresponde a un 80%, en el que quedan incluidos todos los componentes funcionales del organismo implicados en los procesos metabólicamente activos. Entonces, todo tejido libre de grasa se conoce como tejido magro. Por ello, los requerimientos nutricionales están generalmente relacionados con el tamaño de este compartimiento, y ahí la importancia de conocerlo. Este tejido libre de grasa. Entonces, el contenido libre de masa libre de grasa
es muy heterogéneo, que incluye los huesos, los músculos, el agua extracelular, el tejido nervioso y todas las demás células que no son adipocitos o células grasas. La masa muscular o músculo esquelético corresponde a un 40% del peso total. Es el componente más importante de la masa libre de grasa. Y es reflejo del estado nutricional de la proteína. Entonces, los músculos dependen, el músculo esquelético dependen de esa parte nutritiva de la proteína. Y tenemos la masa ósea, que también es parte de la masa libre de grasa, la que forman los huesos, constituye un 14% del peso total y un 18% de la masa libre de grasa, mientras que el músculo esquelético corresponde al 50% de la masa libre de grasa. Entonces, el compartimiento graso del tejido adiposo o grasa de almacenamiento, que generalmente es un 20%, está formado por los adipocitos, que son estas células grasas. La grasa que afecta, que a efectos prácticos se considera metabólicamente inactiva, tiene un importante papel de reserva y en el metabolismo hormonal, entre otras funciones. O sea, nosotros debemos de tener un tejido adiposo de almacenamiento. El problema es que se tiene excesivamente. ¿Por qué? Porque la grasa almacenada cumple ese papel de reserva, de que cuando se necesita energía y por X razón no la puedo conseguir de mi alimentación, puedo utilizar este material de reserva. Y hay que saber que muchas hormonas, una gran proporción, su síntesis participa de esta grasa metabólicamente inactiva de almacenamiento. Por eso es que hay mujeres deportistas que sufren problemas hormonales debido a que hacen tanto deporte que no dejan espacio para tejido de reserva graso. Y entonces se le presentan estos problemas. Y la contraparte sería el exceso de tejido adiposo almacenado, ya sería la obesidad. Entonces, el tejido graso se diferencia por su localización. Tenemos grasa subcutánea. La grasa subcutánea es la que queda debajo de la piel, donde se encuentran los mayores almacenes de grasa, debajo de la piel. Y tenemos la grasa interna o visceral. Según sus funciones en el organismo, pueden también dividirse en grasa esencial y de almacenamiento. La grasa visceral es la que está contenida en nuestras vísceras, en nuestros órganos. Hay grasa ahí almacenada. Y la grasa subcutánea, que es la mayor, es la que está debajo de la piel. Y según las funciones, la podemos, según su ubicación, las grasas se dividen en esas dos, subcutánea y grasa interna o visceral. Mientras que por su función se puede dividir en grasa esencial y grasa de almacenamiento. Grasa esencial porque cumplen un papel en la parte visceral. El problema es cuando se comienza a almacenar más de lo debido la grasa visceral, por un lado, y también la grasa subcutánea. La cantidad y el porcentaje de todos estos componentes es variable y depende de diversos factores, como la edad, como el sexo,
entre otras cosas. Entonces, vuelvo y les repito, aquí tenemos la masa grasa y la masa libre de grasa. Entonces, la cantidad y el porcentaje de todos estos componentes va a variar y va a depender de diferentes factores, como ya hemos dicho, como la edad, el sexo también, entre otras cosas. Entonces, la masa libre de grasa es mayor en hombres y aumenta progresivamente con la edad hasta los 20. Y disminuye posteriormente en el adulto. Esperen un momento. Por otro lado, el contenido de grasa, por el contrario, va aumentando con la edad y es mayor en las mujeres. Muy diferente al tejido de la masa libre de grasa, comienza a aumentar progresivamente con la edad hasta los 20 años y va disminuyendo posteriormente en el adulto. Mientras que el contenido de grasa es por el contrario, va aumentando con la edad y es mayor en las mujeres. Una vez que se alcanzada la adolescencia, las mujeres adquieren mayor cantidad de grasa corporal que los hombres. Y esta diferencia se mantiene en el adulto, de forma que la mujer tiene aproximadamente de 20 a un 25% de grasa, mientras que en el hombre este componente solo supone un 15%, o incluso menos del 15% en el hombre. Hay también una clara diferencia en la distribución de la grasa, como ven ustedes acá. Los hombres tienden a depositarla en las zonas centrales del organismo. Ahí es donde el hombre tiende a depositar más la grasa. En el abdomen, como vemos acá, y en la espalda. Mientras que las mujeres se encuentran preferentemente en zonas periféricas, como son caderas y el muslo. Esta diferente distribución permite distinguir dos somatipos. El androide, o en forma de manzana, en el caso de los hombres, y el ginoide, o en forma de pera, en las mujeres. Son tipos de almacenamiento de grasa que generan estos dos tipos de somatipos. Ahora, el de manzana, el primero representa un mayor riesgo para desarrollar algunas enfermedades crónico-degenerativas. Con la edad se produce una internalización de la grasa y un aumento del depósito en las zonas centrales del cuerpo. Por eso, la relación circunferencia de cintura con circunferencia de cadera, relación circunferencia de cintura con circunferencia de cadera, esa relación permite estimar el riesgo de enfermedad crónica relacionada con la distribución de la grasa corporal. El ejercicio físico también va a condicionar la composición corporal. O sea, si usted hace ejercicio, depende del tipo de ejercicio, si no hace, ya va a condicionar la composición corporal. Los atletas tienen mayor cantidad de masa libre de grasa y tienen mayor cantidad y agua y tienen menor cantidad de grasa. Vamos a pasar ahora a otro tema llamado dentro de la composición corporal, la antropometría. La antropometría, metría viene de medir. Entonces es una de las técnicas más ampliamente utilizadas para valorar la composición corporal.
esta antropometría, pues su simplicidad la hace apropiada en grandes poblaciones, aunque requiere personal y muy entrenado y una buena estandarización de las medidas, o sea que se logra hacer bien las medidas. El objeto en cuantificar las principales componentes del cuerpo, del peso corporal, es indirectamente valorar el estado nutricional mediante el empleo de medidas muy sencillas como peso, la talla, la longitud de extremidades, el perímetro o circunferencias corporales, la medida de espesores de pliegues cutáneos, etc. Como ven ustedes aquí, están midiendo una foto, tomando qué proporción tiene de grasa acumulada en los brazos, en la espalda, en el abdomen. Todo eso se va tomando con otras medidas, el peso, la talla. Y a partir de ellas, calcular diferentes índices que permiten estimar la masa libre de grasa y la grasa corporal. Este es un punto ahí como para que ustedes tengan idea de esta práctica, la antropometría. Para total, el objetivo es medir, estimar más o menos la masa libre de grasa que se tiene y la grasa corporal. Dos de los índices más utilizados en la actualidad son el índice de masa corporal y la relación circunferencia de cintura y circunferencia de cadera. Esos son los que más se utilizan, que nosotros también lo podemos hacer. El índice de masa corporal y la relación circunferencia de cintura con circunferencia de cadera. Nosotros creo que ya vimos este tema, si no estoy mal, cuando estuvimos viendo el tema de obesidad. Bueno, el peso ideal, ya nosotros tratamos este tema también anteriormente, en clases anteriores. Aquí vamos a hacer una breve descripción. Entonces, el peso, ¿qué es el peso? Es la suma de todos los compartimientos que acabamos de ver y es un marcador indirecto de la masa proteica y de los almacenes de energía. Es un marcador indirecto. Entonces, para interpretar el peso y la talla se usan las tablas de referencia específicas para cada grupo de población, ya que hay grupos de población y hay tablas específicas para ese grupo de población, la mujer, el hombre, la talla, todo eso tiene que ver ahí. Entonces, pero ¿cuál es el peso corporal ideal? Establecer el peso ideal no es fácil teniendo en cuenta todos los factores implicados. ¿Ya? Además, estamos hablando aquí del peso ideal como tal. Ideal. Además de ideal, en términos de qué es ideal, en términos de salud, en términos de estética, en términos de belleza, en términos de rendimientos. Un ejemplo, vemos aquí dos personas, miren, mide 180 centímetros este individuo. Ese es la altura. Y este también mide 180 centímetros, los dos. Este tiene un peso de 85 kilos. Este también tiene un peso de 85 kilos. Pero en cuanto al índice de masa corporal, si ustedes miran acá, el índice de masa corporal tiene 26.23 y este tiene 26.23. Los números son iguales, pero entonces miren la silueta de este y la silueta de este. Entonces todo eso hay que analizarlo, ¿no? Sería el peso corporal ideal. Ahí vemos un ejemplo donde puede ocurrir que los números son iguales entre dos personas, pero la silueta es diferente. Entonces el peso ideal hay que mirarlo desde el punto de vista de investigar si es del tema de salud, si es de estética, si es de belleza, si es de rendimiento.
Entonces el peso deseable debería ser aquel que dé lugar a una salud óptima y a un mínimo riesgo de enfermedades. Realmente en eso era que deberíamos nosotros plantearnos. El peso deseable debería ser que dé lugar a una salud óptima y a un mínimo riesgo de enfermedades. La que nos dé el mínimo riesgo de enfermedades. Porque si nos podemos pasar muy bajo peso, también vamos a correr riesgos de enfermedades. Igualmente, si tenemos sobrepeso, va a ocurrir lo mismo y si tenemos obesidad. Vamos a mirar o a repasar un poco el índice de masa corporal, porque sé que cada vez hay personas nuevas en el curso. Entonces hay que estar repasando. El índice de masa corporal es una de las medidas que se tiene para tener en cuenta si tenemos un peso ideal. Aquí vemos una tabla general. Por debajo, un índice de masa corporal por debajo de lo normal o del ideal es por debajo de 18.5. El saludable en la mujer, por ejemplo, 18.5 a 24.9. Cuando la persona ya tiene sobrepeso, tiene un índice de masa corporal de 25 a 29.9. La obesidad tipo 1 de 30 a 34.9, la obesidad tipo 2 de 35 a 39.9, la obesidad 3 mayor de 40. En algunos lugares cambia un poco, pero en términos generales podríamos decir que esta sería la tabla a seguir. ¿Ya? Entonces, ahí miramos cómo estamos. Si estamos por debajo de lo normal, delgados, estamos saludables, o estamos con sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3. El índice de masa corporal. Es muy sencillo hallarlo. Es el peso en kilos dividido por la talla al cuadrado. Puedes multiplicar la talla por talla. O sea, talla sería tu estatura en metros. La estatura en metros lo multiplicas por el mismo 2 veces. O la estatura elevada al cuadrado en metros es esta parte de acá. Entonces, coges tu peso en kilos, tiene que ser en kilos, lo divides por tu estatura elevada al cuadrado en metros. Y un parámetro muy útil para juzgar la composición corporal es el índice de masa corporal, que es esta que tenemos así, o índice de Quetelet. Entonces, este índice que tenemos acá es el que nos va a ayudar a nosotros a definir cómo estamos en eso. Es una de las herramientas. Una de las herramientas. Ya hicimos algunos ejercicios la clase pasada. Estamos aquí dando aquí una somera idea del índice de masa corporal. Es un índice de adiposidad y de obesidad, pues se relaciona directamente con el porcentaje de grasa corporal, la grasa que tenemos en nuestro cuerpo, excepto en personas con una gran cantidad de masa magra, como deportistas o culturistas. Eso hay que tenerlo también en cuenta, porque se relaciona directamente con el porcentaje de grasa corporal, pero hay excepciones como las personas que tienen una gran cantidad de masa magra o masa libre de grasa, como es un fisicoculturista o un deportista, el cual pues su peso es mayoritariamente masa magra, masa sin grasa, sino que es masa muscular. Inclusive puede llegar a una persona a tener un índice de masa corporal más alto de lo que podríamos denominar saludable, pero su composición es muscular y no es grasa. Donde hay que tener mucho cuidado más que todo es cuando estamos con índice de masa corporal más elevado de lo normal y es grasa lo que se ve. Entonces, también el aspecto físico, el examen físico que se haga de ver si es, por eso tiene que ir acompañado el índice de masa corporal con otros estudios
para entonces determinar el estado de salud de la persona. Aquí hay otra manera. Puede usarse también para calcular el porcentaje de grasa, introduciendo el valor del índice de masa corporal en una siguiente fórmula. Aquí tenemos una fórmula que sería el porcentaje de grasa y sería multiplicar 1.2 por el índice de masa corporal más 0.23 por la edad en años menos 10.8 por el sexo y hay un valor para esto, menos 5.4. Bueno, esta es una fórmula establecida en nutrición para tener una idea de cómo usted tiene el porcentaje de grasa. Entonces, cuando el sexo es, en el caso de los hombres, aquí donde dice sexo, se coloca 1 y se coloca 0 cuando es para las mujeres. Si es una mujer, aquí va 0, cuando es un hombre es el 1. Estos valores han sido establecidos por estudios que han hecho con estadísticas. Y no me pregunten de dónde sale porque no sé. No me puse a investigar un poco más sobre este tema de estos valores, pero sencillamente en el momento pues nos interesaría en la clase es utilizar esta fórmula para hallar el porcentaje de grasa y es 1.2 por el índice de masa corporal, que ya saben cómo se hace, es el peso en kilo entre la talla elevada al cuadrado en metros. Multiplicas esto, le sumas esta multiplicación que sería 0.23 por la edad en años menos, después que haces esta sumatoria, le restas 10.8 por sexo, saben, 1 para el hombre y 0 para la mujer, menos 5.4. Esta es una fórmula para calcular el porcentaje de grasa, donde se introduce el valor del índice de masa corporal. Porque recuerda que el índice de masa corporal te da es un nivel de unos valores de la masa corporal que incluye músculo e incluye grasa. Pero es muy diferente. Dos personas que tienen la misma talla, como vimos, la misma talla, tienen la misma peso, tienen el mismo índice de masa corporal, pero el uno es grasa, es mayoritario, y el otro es músculo. Y ahí se diferencia la salud. También que vimos acá anteriormente, pues el índice también de masa corporal es un índice de riesgo de hipo y de hipernutrición. Y por tanto, de las patologías asociadas a ambas situaciones. La hiponutrición es una disminución en nuestra nutrición, una desnutrición, y la hipernutrición, un exceso de algunos nutrientes que consumimos en exceso y pueden estar generando situaciones patológicas en ambas, en hipo y en hipernutrición, especialmente de las enfermedades crónico-degenerativas, como son la enfermedad cardiovascular, como es la diabetes, como algunos tipos de cánceres, etc. También, por otro lado, se ha observado una relación en forma de J, esta que tenemos por acá, entre el índice de masa corporal y la mortalidad total. ¿Ya? Una relación en forma de J, que es la que estamos aquí medio viendo, entre la relación que hay entre el índice de masa corporal y la mortalidad total. De manera que tanto el índice de masa corporal muy bajos
como en los muy altos se relacionan con un mayor riesgo para la salud. Entonces vemos aquí, vamos a aumentar el tamaño. Aquí tenemos la mortalidad relativa que hay, muertes por enfermedades crónico-degenerativas, y tenemos aquí el índice de masa corporal. Y aquí tenemos, si ustedes ven acá, un valor de 20 a 25, que sería el adecuado del índice de masa corporal. Cuando está por debajo, si ustedes miran acá, el índice de masa corporal, aumento, o sea, venía bajando, viene bajando, pero si lo miramos de aquí para atrás, aumenta la mortalidad. Este es el valor de la mortalidad. Se va aumentando la mortalidad. Llega al adecuado y se coloca en esta manera acá. Y cuando ya aumenta, ya de 25 en adelante, pasa a sobrepeso, pasa a obesidad, diferentes tipos de obesidad, el 1, 2, 3, va aumentando en hombres. Este sería el del hombre, miren. El azul es el del hombre y el verde es el de la mujer. En las dos va aumentando los valores de mortalidad en la medida que el índice de masa corporal aumenta y en la medida de que el índice de masa corporal disminuye. La mortalidad relativa al índice de masa corporal se nota. Entonces da como esta especie de J, donde sube por un lado y sube por el otro. Y tenemos la fórmula del índice de masa corporal, el peso en kilos sobre la talla al cuadrado en metros. Se ha observado una relación en forma de J entre el índice de masa corporal y la mortalidad total. Y ya habíamos dicho que índice de masa corporal muy bajos o como muy altos se relacionan con un mayor riesgo para la salud. Entonces no podemos estar tan bajo de peso porque también tiene su problema, ni tampoco, bueno, tan bajo en el índice de masa corporal. Porque el solo peso no le determina a uno mucho. Ya. Pues lo repito porque el peso tiene que ver también si es grasa magra o si es en su mayoría masa magra, que sería músculo, o si es grasa. La diferencia determina mucho la salud. Entonces aquí vemos una clasificación de la Organización Mundial de la Salud en relación al índice de masa corporal. Menor de 18.5, bajo peso, de 18.5 a 24.9, adecuado. Y aquí vemos los diferentes que ya estuvimos mirando anteriormente en eso. También el índice de masa adecuado según la edad, porque también influye la edad. De 19 a 24 años, un índice de masa corporal de 19 a 24, el ideal. 25 a 34 años, de 20 a 25, de 35 a 44, de 21 a 26, de 45 a 54 años, un índice de masa corporal de 22 a 27, de 55 a 65, un índice de masa corporal de 23 a 28, y mayor de 65, un índice de masa corporal de 24 a 29. Entonces, también vemos una particularidad en cuanto a la edad en el índice de masa corporal. Hay que tener en cuenta que el índice de masa corporal no refleja directamente la composición corporal. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? El índice de masa corporal no refleja directamente la composición corporal. Recuerde que tenemos esos dos compartimientos, masa magra o masa libre de grasa y la masa grasa. Entonces, para mucha gente, sobrepeso significa exceso de grasa.
Y sin embargo, esto no siempre es así. Para mucha gente, sobrepeso significa exceso de grasa. Y sin embargo, esto no siempre es así. O sea, yo puedo tener hasta un sobrepeso en mi cuerpo, pero no es de exceso de grasa, sino que podíamos decir que ese exceso de sobrepeso puede ser muscular. Por ejemplo, un físico culturista, él puede tener un sobrepeso, pero el sobrepeso de él es de masa magra, no de grasa. Usted tiene que diferenciar eso. Los atletas con huesos densos y grandes y músculos bien desarrollados podrían tener sobrepeso, de acuerdo con el índice que estamos comentando. Ya. Sin embargo, tienen poca grasa. Ese es un ejemplo. O un culturista puede ser clasificado con sobrepeso, aunque no tenga grasa. Y de la misma forma, una gimnasta, por ejemplo, una gimnasta china, que es pequeñita, quedaría incluido en el rango de bajo peso, aunque esté completamente sana. Porque las gimnastas chinas, ellos son pequeñitas y fuera de eso, pues son delgadas. Y esa delgadez de ellos, cultural que tienen, no quiere decir que van a ser desnutridas o que y están completamente sanas, a pesar de que el índice de masa corporal puede indicar que están bajo de peso. Entonces hay que mirar esos otros factores tipo cultural, tipo de también de la actividad física que se realiza la persona. Unos pueden padecer o presentar un índice de masa corporal de mayor y tener sobrepeso, pero su sobrepeso no es de grasa, que es la problemática, es muscular. Dentro de los patrones que el hombre ha establecido, ¿no? Dentro de los patrones que el hombre ha establecido en base a los estudios. E igualmente, como el caso de las gimnastas chinas, que son pequeñitas y ellas son delgadas por naturaleza y fuera de esas son deportistas, entonces no acumulan y pueden grasas y pueden tener un índice de masa corporal por debajo y no necesariamente quiere decir que están enfermas o que se van a enfermar por esto. Por el otro lado, la gente inactiva, la gente muy sedentaria, puede tener un índice de masa corporal y un peso adecuado cuando de hecho seguramente tienen demasiada cantidad de grasa. Volvemos a explicar esta parte. Personas que no hacen ejercicio, que son inactivos, que son muy sedentarios, pueden tener un índice de masa corporal adecuado, pueden tener un peso adecuado, cuando de hecho seguramente tienen demasiada cantidad de grasa, porque casi no tienen masa magra. Su parte muscular es muy pequeñita y aunque aparecen con límites bien dentro del índice de masa corporal y peso adecuado, pero lo que tienen es pura grasa, en términos generales. O sea, tienen más grasa que músculo y eso es un problema. Entonces, hay gente que se confía en eso, se pesa, hace su índice de masa corporal, estoy bien, estoy normal, no hacen nada de ejercicio. Todo el tiempo es vida sedentaria, no hacen ejercicio, no hacen ningún deporte, no hacen ninguna actividad física. Y como están en ese nivel, piensan que están bien y tienen una acumulación de grasa que posteriormente puede generar algunos problemas, inclusive cardiovasculares. Entonces ya debemos tener eso claro, porque hay mucha gente que le gusta estar pesándose, hay mucha gente que le gusta mucho estar haciendo índice de masa corporal y todo creyendo que está bien cuando no hay creación de masa muscular. Yo creo que en este curso yo voy a tratar de fomentar siempre la creación de masa muscular, la creación de masa muscular. ¿Por qué? Porque se está viendo en esta época que no se hace casi actividad física, que la masa muscular es como nuestra, ¿cómo decirle? Como nuestro reservorio de vida.
como nuestra pensión en salud, es la creación de masa muscular. Si estamos creando masa muscular constantemente por actividad física, nosotros estamos disminuyendo niveles de insulina, estamos disminuyendo niveles de azúcar en sangre si están muy altos. Y estamos creando energía y estamos almacenando glucógeno. Entonces, es como un reservorio de vida la creación de masa muscular. El hombre antiguo, nuestros antepasados de muchos años atrás, ellos, todo era actividad física. Cuando se vivía más en el campo, vida más rural, todo era actividad física. Todo es actividad física. Yo analizaba yo ayer o antes de ayer aquí. Yo después que salga de mi casa, de aquí es plano, pero después que salga de la casa, cualquier paso que voy a dar tengo que hacer fuerza, porque es pura montaña por donde estamos aquí. Para donde nos movamos es subiendo montaña o bajando. Entonces siempre estamos haciendo contracción muscular. Y todo lo que uno sale a hacer es un machete, un asadón, a cargar cosas, y todas esas contracciones musculares que se están haciendo es crear masa corporal. Ahora, si yo no estoy en el campo, ayer estábamos explicando un poco, bueno, voy a dejar de aquí de compartir para explicarles algo, porque yo voy a fomentar mucho esta parte, porque es lo que se está demostrando cada vez más. Hay una persona que tiene el micrófono abierto, por favor revisen. Bueno, aquí a cerrarlo. Nosotros, el que tenga la oportunidad de hacer ejercicio, bueno, no estoy recomendando un gimnasio en el sentido de que, bueno, ahí el aire está cerrado, música no apropiada para nosotros los cristianos, la gente o el ambiente. Bueno, pero si logra hacer algo donde pueda crear masa muscular, si tiene pesas, hacer ejercicio de pesas, buscarse, bueno, una persona que le indique bien, que le oriente bien, de acuerdo a su condición física. También hacer ejercicios de alta intensidad, como correr, eh, caminar despacio, relajadamente 1 minuto, después correr lo más que pueda por 1 minuto, vuelve y camina otro minuto relajado, vuelve y corre otro minuto, lo más que pueda, y haciendo esos periodos de intervalo, velocidad, lentitud, velocidad, lentitud, 1 minuto, 1 minuto. Eso le va a ayudar en la parte cardiovascular y le va a oxigenar y le va a ayudar también en eso. Pero también debe hacer algunos ejercicios de contracción muscular. Ahora, no necesariamente debes tener pesas. Por ejemplo, yo puedo hacer este ejercicio aquí con mi brazo, contraer y relajar, contraer y relajar. Pero lo hago con resistencia. Yo mismo le pongo la resistencia. O sea que yo trato de hacer esto. No sé si me ven. Bueno, creo que para este lo mejor. Yo comienzo a hacer esto y yo mismo hago resistencia para no traerlo hasta acá, pero lo voy trayendo. Y voy haciendo allá, soltando, y como que a no soltarlo, pero todo eso me va a ayudar a mí a contraer mi músculo y va a crear masa muscular. Y se va a ir quemando grasa de acá y se va construyendo masa muscular. No solamente eso, puede hacer flexiones de pecho, puede hacer abdominales, puedes subir y bajar tu cuerpo, pero haciendo resistencia, siempre haciendo resistencia. Puedes acostarte y hacer así como si estuvieras haciendo pesas, pero haciendo resistencia. Eso va a crear masa muscular y va a aumentar el metabolismo, va a haber quema de grasa corporal y crear masa muscular. El que no tiene la posibilidad pues, de estar en un ambiente de trabajo físico, moviéndose, caminando o haciendo contracciones musculares. Y hay muchos ejercicios para hacer. ¿Por qué? Porque se está viendo que la creación de masa muscular es nuestro reservorio de salud. Es nuestro reservorio de salud. Porque fuimos creados para eso. A nosotros nos crearon en un Edén, en el campo. A nosotros nos crearon en la ciudad. El hombre no fue creado en la ciudad.
Fue creado para siempre estar, o sea, mi composición corporal, mi estructura corporal fue creado para siempre estar en movimiento. Hay gente que no le gusta hacer ejercicio, pero es de ninguna clase. Quieren estar siempre ahí tranquilos, relajados, y eso es enfermedad corrida que nos viene, porque nosotros fuimos creados para eso. A veces cuesta trabajo entender, nos cuesta trabajo entender que tenemos que estar en movimiento, que tenemos que estar haciendo contracciones musculares, porque así nos formaron a nosotros. El estilo de vida que nos hicieron de las ciudades y cada día más sedentario aquí en un computador, sentado nada más trabajando, no va a traer problemas, porque no hay construcción de masa muscular. Entonces, eso hay que hacerlo para reservar nuestra salud. Seamos hombres, sean mujeres, tenemos que hacer contracciones musculares porque fuimos creados para eso y nuestro cuerpo está hecho para eso, y para mantener salud hay que crear masa muscular, independientemente que seamos hombres o mujeres. Bueno, vamos a seguir acá. Eh, y como decíamos anteriormente, no se confíe, ojo con eso, que usted tiene un índice de masa corporal normal, que tiene un peso adecuado, pero si su peso adecuado, lo que lo tiene adecuado es por mayor contenido de, de grasa que de músculo, ahí vamos a tener con el tiempo nuestros problemas. Bueno, llegamos acá al tema de la obesidad. Por el contrario, la gente inactiva, muy sedentaria, puede tener un índice de masa corporal. eh, bueno, esto fue lo que dijimos anteriormente. Ahora, en cuanto a la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, que son importantes problemas de salud pública, pueden definirse como una excesiva acumulación de grasa general o localizada en ciertas partes del cuerpo. Se considera que una persona presenta sobrepeso cuando su índice de masa corporal está comprendido entre 25 y 29.9 kilogramos por metros al cuadrado. Se considera una persona con sobrepeso. Y hay otras que son obesas, aquellas que tienen un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. Esperen un momento, hermanos. Ya les regreso.
Bueno, ya regresamos acá. ¿Sí me están oyendo, hermanos? Sí. Sí, profesor, sí. Gracias. Bueno, un criterio que adicional de la obesidad que está relacionado con un mayor riesgo para la salud es la cantidad de grasa abdominal. Esta es otra parte importante. El tema de la grasa abdominal, la grasa que queda aquí en el abdomen. La distribución central de la grasa puede ser incluso más crítica que la grasa total. Espero hacerme entender. O sea, es más delicado la distribución central de la grasa acá que incluso es más crítica que la grasa total del cuerpo. Una persona puede tener, digamos, la misma cantidad de grasa, dos personas, la misma estatura, las mismas condiciones, sexo, edad, y pueden presentar la misma cantidad de grasas. ¿Ya? Pero una de las personas tiene concentrada aquí, es gorda aquí y flaca por todos los lados, piernas y todo lo demás. Y la otra persona pues es delgada acá y de pronto la grasa la tiene en las piernas, lo tiene en la espalda, en el pecho, pero aquí es delgado. Y así se presentan personas que son delgadas en esta parte, pero su gordura es en los brazos, su grasa es en los brazos, en las piernas. Esa otra persona, esta que tiene que puede ser hasta delgada acá, pero aquí donde tiene concentrada, tiene un factor de riesgo mucho mayor, es más crítica esa situación en cuanto al riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Ahora, por eso es que hay que hacer el tema, hay que hacerlo, el análisis del caso hay que hacerlo bien, bien estructurado. ¿Por qué? Hay personas que usted va a encontrar que tiene una protuberancia en su estómago, ¿ya? Pero cuando usted analiza, la cantidad de grasa aquí no es tan alta. Pero entonces, ¿por qué tiene el estómago acá? Hay personas que tienen inflamaciones internas del colon, por ejemplo, hay personas que tienen estreñimiento. Y ese estreñimiento es un retardo excesivo de las heces fecales y puede tener mucha acumulación de materia fecal dentro del abdomen, bueno, dentro de los intestinos que están en el abdomen y puede presentar como una barriga. Pero esa persona cuando usted viene y le hace un tratamiento natural que comienza a hacer una limpieza del colon, eso al otro día está delgado, está flaco del estómago. Y comienza a hacer una sustancias antiinflamatorias del colon y baja inflamación. Y no era que era gordo de grasa, sino que lo que tenía era materia fecal acumulada. Pero también que comen bastante comida, pues el estómago se llena. Por eso es importante hacer estas mediciones. También cuando la persona está en ayunos, que ha ayunado, que no ha comido, y en la mañana, temprano, observar su estómago y ahí sí lo que usted agarra es lo que es de grasa que tiene ahí. Porque a veces confundimos una acumulación de materia fecal o de un exceso en la alimentación que está comiendo, pero esa persona al final del día o en la mañana cuando se levanta no tiene ese estómago así hinchado. Mientras que en el resto del día, después que esté comiendo, entonces se hincha. Entonces, eso también hay que diferenciarlo porque a veces creemos que es masa grasa que tiene, pero no es grasa, sino que es otros elementos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que se hacen esas mediciones para tomar en realidad qué cantidad de grasa tiene, con los instrumentos que vimos en la artropometría. Entonces, esta obesidad central que tenemos acá, digamos, miren este dibujo, creo que le presten atención, es muy diciente este dibujo, miren. Miren la cantidad de músculo que tiene la persona. Esta es la cantidad de músculo, este que está aquí. El resto es grasa. El resto es grasa que tiene. ¿Ya? Entonces,
esta obesidad central es la que afecta. Y está muy relacionada esta obesidad central con mayor prevalencia de intolerancia a la glucosa. Entre más grasa tenga abdominal, va a haber intolerancia a la glucosa, o sea, va a haber resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, aumento de presión arterial y aumento de lípidos sanguíneos, o sea, colesterol, triglicéridos van a estar aumentados en sangre, un aumento de presión arterial, resistencia a la insulina y intolerancia a la glucosa. Va a mantener glucosa alta en sangre. Entonces, por eso es vital disminuir la grasa abdominal. Entonces, miren la diferencia entre personas que tienen igual índice de masa corporal o inclusive igual proporción de grasa corporal, pero que la distribución en los compartimientos del cuerpo es diferente y por ende su tendencia a producir enfermedades crónico-degenerativas es muy diferente. Bueno, viene una parte que es un poquito, no quiero decir molesta o difícil, espero que tengan paciencia, y especialmente cuando vemos la clase también de calorías, medir calorías y todo eso, pues de pronto vaya a ser un poco dificultoso para algunas personas, pero pues después vamos a pasar eso y vamos a entrar más suave a las cosas. Bueno, esta no es tan complicada tampoco, pero ya no es tan, ¿cómo poder decirlo? No complicada, sino más agradable. Las ingestas recomendadas, los objetivos nutricionales y guías alimentarias. Quiero volver a tocar el tema de que nosotros vamos a ver varias dietas. Inclusive vamos a ver varias escuelas de nutrición, varias escuelas. Aquí estamos tratando la primera escuela, que es la escuela tradicional de nutrición. Bueno, no estamos haciendo una carrera aquí de nutricionista, simplemente dando como los elementos básicos de la nutrición tradicional, podemos decirlo así, porque hay otros tipos de nutrición que también vamos a ver esas escuelas, porque yo sé que aquí en el grupo pues hay de diferentes escuelas nutricionales, siendo totalmente a base de plantas, creo yo. Y habrá pues también personas que no son veganas o vegetarianas. Lo importante es que inicialmente nosotros podamos nutrirnos bien independientemente de la dieta. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Nutrirnos bien independientemente de la dieta que tengamos, es nutrir bien. Ese es el primer paso. Ya habíamos aclarado anteriormente que a veces el primer paso que uno da en el cambio nutricional es dejar de comer ciertos alimentos de origen animal. Comenzamos a dejar de comer carne y estamos contentos por eso. Pero realmente el primer paso no es dejar los alimentos de origen animal. Ese no es el primer paso. El primer paso es que usted aprenda a aportarle todos los nutrientes que su cuerpo necesita, independientemente de la dieta que tenga. Y después que ya usted está dando todos los nutrientes, va descartando alimentos de origen animal, pero buscando el reemplazo apropiado y adecuado para que usted no vaya a tener problemas de salud. Voy a apagar acá este micrófono. Bueno. Entonces, vamos a mirar aquí. Ingestas recomendadas, objetivos nutricionales y guías alimentarias. Inicialmente, pues vamos a mirar el tema de las ingestas recomendadas de energía y nutrientes. ¿Qué es lo que se recomienda en la nutrición tradicional en cuanto a la energía y nutrientes? Para que la dieta sea adecuada y nutricionalmente sea equilibrada, tienen que estar presente en ella la energía
y todos los nutrientes en cantidad y calidad adecuada y suficiente para cubrir las necesidades del hombre y conseguir un óptimo estado de salud. Hermano Eso sería Nicolás, Sí, hermano. disculpe creo que la hermana Rosa y la hermana María tienen micrófono abierto. Sí, ya le pagué a la hermana Rosa el micrófono. También el Ministerio de Salud 7 también tiene el micrófono abierto. Estoy hablando en este instante, por eso. Ya. Disculpe. Ajá, está bien. Sí, yo creo a la hermana Rosa yo le apagué el micrófono, pero no veo aquí ¿cuál fue la otra que me dijo? María, María. Bueno, María C. González está apagado, María Pérez también. No veo la de María Sánchez también está apagado. No está oyendo, María Cuadros también está apagado. Buenos días, hermano. Yo creo que fue en un momentito que lo prendí y solamente quería ver si podía bajar el volumen, pero le piqué ahí sin querer. Pero creo que era el mío al que se refiere el hermano. Pero ya lo voy a Ah, poner. bueno. Bueno, gracias. Entonces, esta premisa en nutrición es fundamental, ¿ya? Para que una dieta sea adecuada y nutricionalmente equilibrada, tiene que estar presente en la energía que usted necesita. Y eso se determina también. ¿Cuánta energía necesita usted de acuerdo a su actividad física, de acuerdo al sexo y de acuerdo a la actividad física? ¿Cuánta energía necesita usted? Y todos los nutrientes que el cuerpo necesita en la cantidad y la calidad, cantidad y calidad, que sea adecuada y suficiente para cubrir la necesidad del hombre y la mujer y conseguir un óptimo estado de salud. Ese es el objetivo también, que tenga la persona un óptimo estado de salud y tenga la energía para laborar y no se presente cansado. Entonces, las necesidades de cada nutriente son cuantitativamente muy diferentes. Cada nutriente tiene la necesidad, es muy diferente. Las necesidades cuantitativas, o sea, las necesidades de cantidad. Entonces, así las proteínas, los carbohidratos y las grasas, los únicos nutrientes que no proporcionan energía o calorías, consumirse diariamente en cantidades de varios gramos, por lo que se denominan los macronutrientes. Entonces, ¿qué sucede aquí? Las proteínas, por ejemplo, los carbohidratos y las grasas, son los únicos nutrientes que nos proporcionan energía y calorías. Las vitaminas no proporcionan energía o calorías. Los minerales no proporcionan energía o calorías. Entonces, estos deben de consumirse diariamente en cantidades de varios gramos. Se necesitan en gramos. Mientras que las vitaminas y minerales no proporcionan energía y no necesariamente tenemos que consumirlo en gramos, sino en microgramos, miligramos. Entonces, las proteínas, los carbohidratos y las grasas se llaman macronutrientes. Macro quiere decir grande y nutrientes, nutrientes. Entonces, macronutrientes son porque se necesitan en cantidades diariamente en gramos, que se necesitan en gramos. Se llaman macronutrientes. El resto, vitaminas y minerales, teniendo en cuenta que también necesitamos la fibra y el agua, pero vitaminas y minerales se necesitan en cantidades mucho menores y por eso se llaman micronutrientes. Por ejemplo, únicamente necesitamos unos pocos miligramos de vitamina C, 60 miligramos por día, o de zinc, y aún cantidades inferiores, del orden de los microgramos. O sea, hay unos vitaminas minerales que son de miligramos, pero hay unas órdenes muchos más inferiores que un microgramo,
Un gramo son 1000 microgramos. Entonces, miligramos. Y hay órdenes más pequeñitas que son de microgramos, como el caso de la vitamina B12, los folatos o la vitamina D, que son de la vitamina D de 10 microgramos al día. Entonces, ahí los micronutrientes, unos están en miligramos y otros en microgramos. Y aunque necesitan en pequeñas cantidades, su carencia trae enfermedades delicadas. Pues una persona con vitamina B12 baja, anemia, un tipo de anemia, problemas hasta mentales pueden venir por deficiencia de vitamina B12, problemas mentales. Sin embargo, todos los nutrientes son igualmente importantes desde el punto de vista nutricional, y la falta o el consumo excesivo de cualquiera de ellos puede dar lugar a enfermedades, a enfermedad o desnutrición. Aquí vemos una tabla de ingestas recomendadas diarias aproximadamente de algunos nutrientes, ¿ya? Entonces, ingestas recomendadas diarias de adultos de 1 a 10 microgramos de vitamina B12, vitamina D, vitamina K, cromo. Y la deficiencia solo de cromo, la deficiencia de cromo va a hacer que usted tenga problemas en la introducción de los carbohidratos en sangre, por ejemplo. La velocidad de entrada del azúcar sanguínea, del azúcar que está en la sangre, de la absorción de los nutrientes, de los carbohidratos, a entrar a sangre directamente. El cromo es vital para la entrada, la velocidad. Permite que haya una entrada suave de los carbohidratos, de los azúcares a la sangre. Su carencia genera un aumento y se aumentan los niveles de azúcar en sangre. Tenemos también más o menos 100 microgramos de biotina, de yodo, de selenio, 200 a 400 microgramos de folato o molibdeno, de 1 a 2 miligramos de vitamina A, vitamina B1, B2, B6, flúor, cobre, de 5 a 10 miligramos de pantotenato de manganeso. Y así sucesivamente usted va a encontrar ahí en esa tabla más o menos de algunos, y hay muchos más que los podemos buscar. Lo que queremos aquí dar a entender es que se necesitan en pequeñísimas cantidades, pero su carencia va a traer problemas delicados de salud, con solo que nos falte uno. Entonces, aquí es donde se mete la agricultura y se mete la suplementación nutricional. Porque la gente se preocupa por proteínas, por carbohidratos, por grasa, pero vitaminas y minerales casi nadie se está preocupando por eso. Y la carencia de ellas va a traer múltiples enfermedades. Por eso a veces las plantas medicinales funcionan porque tienen muchos de estos elementos y la persona le dan la planta medicinal y comienza a recuperarse. Y algunas son vitaminas y minerales que contienen. Entonces, ¿qué tratamos de fomentar acá? Uno, el tema de la agricultura ecológica, el tema de cultivar con abono orgánico, porque el abono orgánico bien hecho puede tener los materiales para la fabricación de vitaminas. Se recicla, la planta recicla o saca los minerales que están en el abono orgánico y lo almacena en el alimento. Pero si en la tierra no están esos minerales, no los va a poder almacenar, porque no van a salir así simplemente. Tienen que estar ahí también para ser absorbidos. Y fabricación de vitaminas también a partir de esos minerales se pueden formar. Entonces, una alimentación, unos alimentos cultivados ecológicamente, orgánicamente, nos pueden a nosotros dar un poquito más de seguridad alimentaria en cuanto a estos elementos de vitaminas y minerales. Por otro lado, podemos suplementar
con algunas vitaminas y minerales o alimentos o concentrados de estos de manera natural, como pueden ser algas marinas, como la clorela, la espirulina, por ejemplo, la moringa, bien, recicla muchos minerales y vitaminas. La moringa, el polen, bueno, es un producto bueno, el polen es vegetal, sino que lo reciclan las abejas. Algunos no lo utilizan por eso. Eso va también en los valores que tenga la persona. Al final, tenemos diferentes alternativas donde escoger. Entonces, hablábamos de la espirulina, de la moringa, de la clorela, del polen, de la jalea real, hablamos también de la levadura nutricional. Todas ellas en conjunto, con una alimentación un poquito más orgánica, nosotros podemos tener una seguridad de que estamos consumiendo alimentos con diferentes micronutrientes. Entonces, según lo que estamos viendo acá, el esquema general y teórico de la nutrición es muy sencillo. El esquema general y teórico de la nutrición es muy sencillo. Se trata, por un lado, de conocer las necesidades de energía y nutrientes de un individuo y, por otro lado, su ingesta real. Eso es el esquema general de nutrición. Conocer la necesidad de energía, o sea, cuánto gasta cada persona individualmente, energéticamente en el día, que hay que aportársela a través de los alimentos. Y los nutrientes del individuo como tal en términos generales. El enfrentamiento de ambos componentes puede servir de base para la planificación dietética y para la valoración del estado nutricional juzgado por la dieta. Tanto en individuos como en grupos. Porque hay grupos poblacionales que se le hace, digamos, un estudio nutricional y se le plantea ya se le hace una planificación dietética en base al estado de salud del individuo, como también a la población donde se está haciendo esa valoración. Entonces, en este dibujo que vemos acá, una dieta equilibrada, podemos decir, es tener en cuenta las necesidades de energía y de nutrientes. Y por el otro lado, la ingesta de energía y nutrientes que usted le está aportando. ¿Por qué necesitamos calorías? ¿Cuánto hierro necesitamos? ¿Cuánta vitamina C? Y si la persona es un fumador, ¿qué pasa? ¿Cuánto necesitamos? Sería lo primero. Y por otro lado, la ingesta de energía y nutrientes. Y ahí tenemos que mirar dónde encontramos los nutrientes, si la cantidad que estamos dando es suficiente. Y para eso hay que hacer una programación y una valoración de la dieta que usted está consumiendo, si nutricionalmente aporta todas las cosas que el cuerpo necesita. Y no solamente los nutrientes, sino la energía que el cuerpo necesita. Pero surge la pregunta, ¿en qué cantidades hay que consumir los nutrientes para satisfacer las necesidades del organismo y llevar a cabo todas las funciones y actividades diarias? Es decir, ¿cuántas calorías hay que consumir para mantener el peso? ¿Cuánta vitamina C necesita un adulto y una persona que fume habitualmente? ¿Qué cantidad de calcio es necesario ingerir, no solo para mantener la salud, sino también para prevenir la osteoporosis, por ejemplo? Entonces, el desarrollo de la ciencia de la nutrición, especialmente en el siglo XX, ha permitido establecer diversos estándares o valores de referencia que pueden clasificarse en dos grandes categorías, claramente diferentes, pero que se complementan mutuamente. Ahora, una de las ciencias más cambiantes es la nutrición. Si usted hace un estudio de la nutrición, al paso de que sale la nutrición a lo que estamos hoy en día,
se ha ido cambiando constantemente valores, muchas cosas viven cambiando en la nutrición. Lo que ayer era una verdad, hoy puede ser una mentira, o en términos así folclóricos, podemos decirlo, ¿no? Porque la verdad siempre es verdad siempre. Pero, o sea, cosas que se creían que eran verdad van cambiando con el tiempo. Entonces, en base a las investigaciones que van descubriendo. Entonces, todo eso hay que tenerlo también en cuenta en cuanto cuando estudiamos con la nutrición, porque nosotros sabemos pues que el Señor dejó una dieta específica. Y esa dieta específica que nos dejó está basada en que usted va a hacer actividad física, en que usted va a hacer contracciones musculares, en que usted va a crear masa muscular por las contracciones musculares. Entonces el Señor nos dejó una dieta en esa área. Entonces, esas dos grandes categorías que son claramente diferentes y que se van a complementar mutuamente son las ingestas recomendadas, IR, que la vamos a definir así, ingestas recomendadas, y dos, los objetivos nutricionales y guías dietéticas. Bueno, aquí es donde les dije que me tuvieran un poquito de paciencia para no enredarnos tanto, pero que si estamos ya metiéndonos en esto, yo sé que hay un personal, es variado el personal que tenemos acá, necesitamos tocar estos temas también para que lo vayamos conociendo. Entonces, las ingestas recomendadas, las hemos simplificado como IR, y dos, objetivos nutricionales y guías dietéticas. Los objetivos alcanzar en nutrición y tenemos también guías dietéticas. Entonces, las ingestas recomendadas para evaluar el estado nutricional desde el punto de vista de la dieta, es decir, para saber si los alimentos que comemos contienen y aportan suficiente cantidad de nutrientes, se usan como estándares de referencia las denominadas ingestas recomendadas. O sea, tiene su comida y usted va a comparar lo que está comiendo, la cantidad, con unos estándares de referencia ya establecidos a través de estudios que se llaman ingestas recomendadas, que se definen como la cantidad de energía y nutrientes que debe contener la dieta diariamente para mantener la salud de virtualmente todas las personas sanas de un grupo homogéneo, un 97.5% de la población. Más o menos porque varían las poblaciones. Por ejemplo, un esquimal tiene una dieta totalmente diferente a la que tenemos nosotros. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que mirarlo. Todas esas diferencias culturales y de población. Entonces usted tiene su dieta que está comiendo y usted la compara con estas ingestas recomendadas, que es la cantidad de energía y de nutrientes que debe contener la dieta en el día, diariamente, para que usted mantenga la salud individual o poblacionalmente. Ahora, existe un procedimiento consensuado que consiste en tomar como IR o ingesta recomendada una cifra equivalente al requerimiento medio más 2 veces la desviación estándar del requerimiento. Bueno, no le vamos a dedicar tiempo a esta parte, cálculos de este tipo. Simplemente es para que ustedes más o menos tengan una idea cómo hacen las personas especializadas en esto de nutrición. Y esto lo hacen así para todos los nutrientes, excepto para la energía. Este procedimiento de ingesta recomendada utilizan esta media, que es una fórmula para calcular la desviación estándar. Esta es la fórmula que tenemos acá. Y es una cifra equivalente al requerimiento medio, más 2 veces la desviación estándar del requerimiento. O sea, por esta fórmula se saca la desviación estándar del requerimiento, pero el requerimiento medio se le suma 2 veces esa desviación estándar del requerimiento medio, del requerimiento
que se tiene. Entonces aquí vemos los nutrientes. Hay diferentes posiciones aquí: requerimiento mínimo, requerimiento medio, en la parte C, y en la parte C requerimiento elevado. Entonces, en este caso, refleja el nivel medio, o sea, más o menos como una media, como un porcentaje medio, ya que sobreestimar el índice recomendado de energía y recomendar un nivel de energía alto para cubrir las variaciones entre individuos podía dar lugar a obesidad en la mayor parte de las personas. Entonces hay que diferenciar esa parte energética que viene en los alimentos con lo que nos aporta también cada nutriente en energía. Recuerden que las proteínas, las grasas, los carbohidratos, ellos aportan energía. Entonces tenemos que ver todos estos elementos y para eso se hacen estas fórmulas. Entonces, la ingesta recomendada de energía, ojo, ingesta recomendada de energía, se define como aquel nivel de ingesta que se corresponde con el gasto energético para un tamaño y composición corporal y un nivel de actividad física determinado. ¿Qué es eso? O sea, la ingesta recomendada, o sea, hay una recomendación nutricional hecha por los nutricionistas en cuanto a lo que debes de consumir de grasa, un nivel de ingesta que corresponde con el gasto energético. O sea, tú en el día haces un gasto energético y hay unas recomendaciones para la ingesta de energía. Y eso está de acuerdo al tamaño de la persona y también para la composición corporal de la persona. Y también para el tipo de actividad física que hace la persona. Entonces, primero pues se mira el tamaño, la composición corporal de la persona y la actividad física que realiza la persona. Y para eso hay unos niveles de ingesta que corresponden con ese gasto energético diario que tiene la persona. Y puede estimarse a partir del gasto correspondiente a la tasa metabólica en reposo y a la actividad física desarrollada a lo largo del día. También hay que mirar el metabolismo de la persona. Por eso se mide la tasa metabólica en reposo y a la actividad física que desarrolla a lo largo del día la persona. Entonces, la cifra incluye una cantidad suficiente de cada nutriente para que queden cubiertas las necesidades tras descontar todas las posibles pérdidas que se producen desde que el nutriente está en el alimento hasta que llega al organismo, y también las pérdidas debidas a la incompleta utilización como consecuencia de la variabilidad individual en los procesos de digestión, absorción y metabolismo. Bueno, entonces se determina una cifra, una cantidad suficiente de cada nutriente que usted va a consumir. Pero ya se ha hecho un estudio previo de que hay que descontarle las posibles pérdidas de ese nutriente hasta llegar allá a las células, por decirlo así, y que tiene que ver desde el nutriente que está en el alimento. Por ejemplo, tenemos vitaminas y minerales, están en el alimento crudo, pero cuando lo cocinas hay pérdida de vitaminas, se volatilizan. Los minerales quedan en el líquido que lo estás cocinando. Entonces, todo eso se mira, ¿no? Todas las posibles pérdidas que van en el camino, inclusive lo que a una pérdida también de nutrientes, a una incompleta utilización. O sea, la persona tiene mala digestión, no absorbe bien nutrientes. Ahí también hay que tener en cuenta, o no absorben los nutrientes de manera debida, absorbe poquito, entonces hay que darle un poquito más para que él pueda absorber un poquito más. Todo eso hay que ver, y eso depende de la variabilidad individual. O sea, cada persona tiene su particularidad en los procesos de digestión, en los procesos de absorción y en el proceso del metabolismo. Entonces, ya esas ingestas han sido evaluadas, estudiadas,
se ha hecho estudios para tener más o menos una idea de la cantidad que debe ingerir la persona de cada uno de esos nutrientes, teniendo en cuenta todas esas posibles pérdidas hasta llegar directamente a las células, que es donde tienen que llegar los nutrientes. Por ejemplo, la cantidad de hierro que necesaria diariamente para que este nutriente realice satisfactoriamente todas sus múltiples funciones es de aproximadamente 1 miligramo, ya, 1 miligramo. Un miligramo. Y ahí está metido, incluido lo que es la necesidad y el requerimiento. La necesidad y el requerimiento. Sin embargo, en la práctica es necesario ingerir 10 veces más. O sea, se necesita en sí 1 miligramo en lo que es la necesidad como tal del cuerpo y los requerimientos. Pero, sin embargo, en la práctica es necesario ingerir 10 veces más, ya serían 10 miligramos, y esa sería la ingesta recomendada. Una cosa es lo que él necesita, allá cuando llega a su punto, y otra cosa es lo que la ingesta recomendada para que en el proceso va a haber pérdida de hierro desde la ingestión hasta su llegar a la célula donde tiene que llegar. Va a haber pérdidas dependiendo de la individualidad de la digestión, de la absorción de cada individuo, porque hay pérdidas. Entonces hay que ingerir un poquito más de lo que realmente se requiere, de lo que realmente se requiere como tal, de los requerimientos, de las necesidades. Y entonces hay una ingesta recomendada. Esa es la ingesta recomendada de energía y de nutrientes, ¿ya? Es un poquito más o es más que lo que realmente se requiere. Y esto es debido principalmente a que la digestibilidad del hierro, es decir, el porcentaje absorbido con respecto del ingerido, es muy baja, de 10 al 15%. O sea, de 100 partes de hierro que usted mete aquí, apenas 10-15% se absorbe. 10 a 15 partes de 100 partes se absorbe. Entonces hay que darle mayor cantidad de hierro de lo que se requiere para que él vaya absorbiendo esa cantidad que usted ingiere. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, es muy diferente los requerimientos del nutriente a la ingesta recomendada. El concepto de ingesta recomendada considera igualmente la calidad del nutriente en el alimento consumido, o las modificaciones que sufren los nutrientes cuando los alimentos se someten a diferentes procesos culinarios, industriales, de conservación, etc. Porque ya en el alimento, cuando está cocinando, también hay pérdidas, ¿ya? Por ejemplo, la ingesta recomendada de vitamina C, las vitaminas más sensibles, la vitamina más sensible, la vitamina C, la que se pierde en mayor cantidad en los procesos culinarios, serán mayores en aquellos grupos de población que la obtengan en su mayor parte del alimento cocinado. Entonces, todo esto se mira en el tema de la nutrición, porque todas las culturas no son iguales. Hay personas que consumen más alimento cocido que crudo. Y entonces, en esa población hay que incluir más vitamina C, porque gran parte se le va a perder en el proceso culinario. También son diferentes para cada individuo los requerimientos de la vitamina C, en función de la edad, del sexo, de la actividad física, la cual la actividad física es la que modifica principalmente las necesidades de energía. Y en el caso de la mujer, según el posible estado fisiológico de gestación o lactancia en que se encuentra, por ejemplo, las necesidades de calcio o proteína están muy incrementadas durante la adolescencia, por ser esta una etapa de intenso crecimiento. O también estas necesidades de calcio y de proteína están muy incrementadas en el tema de la gestación. Entonces, hay requerimientos
de los minerales aumentados en ciertos periodos de la vida, igualmente el sexo y de la actividad física. Entonces, la distinta composición corporal entre hombres y mujeres, estas tienen mayor proporción de grasa, por ejemplo, las mujeres tienen más grasas que los hombres, y metabólicamente menos activo, o sea, el metabolismo en la mujer es más lento. La mujer, su cuerpo, por ser mujer, tiene más, se mueve más el tema hormonal, por lo tanto, el acúmulo de grasa es para fabricar más hormonas, porque hay más movimiento de tipo hormonal endocrino, se necesita más acumulación de grasas para eso. Por eso la mujer tiene mayor proporción de grasa que el hombre, porque tiene mayor actividad endocrina. Y entonces, esa diversidad, la distinta composición entre hombres y mujeres, da lugar a diferencias en las necesidades de energía entre los dos sexos. También en las mujeres, durante la vida fértil, las ingestas recomendadas de hierro son mayores debido a las pérdidas que se producen durante la menstruación. Entonces, una mujer tiene que consumir más hierro que el hombre, porque en la menstruación hay pérdida de hierro. Igualmente, las personas que fuman y beben habitualmente pueden tener aumentadas las necesidades de unas vitaminas antioxidantes como la C, la E y los carotenos. Las ingestas recomendadas vienen expresadas por personas y día. Esto, sin embargo, no quiere decir que la dieta tenga que estar ajustada día a día a las recomendaciones. O sea, no quiere decir que si hoy no comió eso se va a morir. No, porque tenemos también el ayuno, de la cesación de alimentos por determinadas horas o días, y no quiere decir que la persona se va a morir o se va a enfermar por ese acto de no consumir alimentos, porque tiene reservas también. Habitualmente se juzga la dieta media de 7 a 15 días aproximadamente, pues una persona bien alimentada, con un buen estado nutricional, tiene suficientes reservas corporales de nutrientes para cubrir las posibles variaciones diarias en la ingesta de dichos nutrientes. Entonces, nosotros podemos no comer lo que se necesita diariamente, pero si la persona ya tiene acumulado nutrientes, pues simplemente tiene suficientes reservas corporales de nutrientes para cubrir las posibles variaciones diarias en la ingesta de dichos nutrientes. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no es imprescindible que cada día tomemos los 60 miligramos de vitamina C necesario. Si en el curso de una semana la cantidad media consumida coincide con la recomendada. Entonces, si yo siempre estoy consumiendo mi vitamina C y llega un día que no la tomé, no quiere decir que ya me voy a enfermar. Esto simplifica enormemente la programación de dietas para personas sanas, pues es difícil ajustar diariamente la ingesta de cada nutriente a las necesidades del cuerpo. Entonces, las ingestas recomendadas están recogidas en las tablas que los organismos competentes de cada país han preparado para la población y a la que va dirigida. Entonces, estos estudios nutricionales se van haciendo en base a un estudio que se hace de la población. Todos los países no son iguales, las personas no somos iguales. Entonces ya hay tablas específicas para cada población. La de España puede ser para uno, lo de los esquimales puede ser para otro, lo de los africanos puede ser otra tabla, lo de los colombianos otra tabla. Entonces, cada país tiene sus organismos competentes, manejan la parte nutricional y han preparado para esa población específica lo que va dirigida. Por ejemplo, esta es, creo que es de España, y aquí ya viene todo especificado, la edad, el peso, ahí viene entonces la cantidad de proteínas, de vitamina A, de vitamina D, ácido fólico, vitamina B12, para cada población específica. Entonces uno debe, para acercarse. Acá vamos a utilizar unos datos aproximados o más o menos ahí
que nos encaja para todos, pero el ideal era que cada individuo pues busque en su país o dónde está el análisis nutricional para cada uno. Bueno, voy a dejar un espacio aquí donde vamos para algunas inquietudes o preguntas. Vamos a dejar ese espacio para acá. Ya saben cómo es. Bueno, aquí ya no levantamos las manos porque creo que no es cómo. Están los micrófonos abiertos o los hermanos que tienen el micrófono cerrado. Pueden levantar la mano. O en el chat también está abierto para alguna inquietud o pregunta. No le escuché, pastor, si habló. Bueno, aquí hay una serie de preguntas, pero voy a ver si aquí, por este lado, no hay inquietudes. Bueno, por acá en el chat hay unas preguntas. Bueno, vamos a responder aquí las preguntas de acá. Bueno, aquí dice, ¿me podría decir, por favor, qué arcilla se debe usar para sacar la inflamación del estómago y la grasa? Bueno, de grasa con arcilla no tengo información. Puede ser que alguno sepa, pero yo no tengo esa información. La arcilla que yo le estamos hablando acá es una arcilla, es un tipo de tierra que tiene ciertas cualidades, que es aquella que usted coge una tierra y usted puede hacer un cilindro o puede hacer una bolita así y no se cuartea ni se daña al presionarla. O usted hace un cilindro y le mete el dedo y no se daña el cilindro. Se puede hundir, hacer un huequito, pero no se parte. Ese es un terreno arcilloso y esa puede servir. Generalmente que no esté contaminada, que no tenga putrefacciones, puede sacarla de capas más bajitos de la superficie. Esa sería en cuanto a eso. ¿Cuál sería el protocolo de ejercicio? Bueno, aquí dice, bueno, ¿cuál sería el protocolo? Profesor, montar bicicleta es un ejercicio suficiente. Bueno, el mejor ejercicio dicen que es la natación, por decirlo así, porque hace usted de todo ahí. Pero nosotros podíamos implementar, si usted hace ejercicio ya, y usted incrementa masa muscular, que es lo que se requiere, lo podía hacer, porque de pronto la bicicleta puede favorecer algunos procesos, pero si crea masa muscular, depende del cuerpo, lo puede hacer simplemente con bicicleta. Pero yo siempre estoy recomendando hacer tipos de ejercicios donde haya contracciones musculares más fuertes en cada cuerpo y en diferentes partes del cuerpo. Pero si es lo que se tiene, eso sería bueno. ¿Cuál sería el protocolo de ejercicio por una persona que no tiene una actividad física que le favorezca para crear masa muscular? Para una persona que no tiene actividad física. Bueno, podríamos decir que los ejercicios imitando como si tuviéramos pesas, que ya explicamos cómo era, que era, por ejemplo, hacer esto, contraer el músculo, pero deteniendo la mano como que no se venga, pero que se viene y usted va a notar que va a sentir fuerza aquí. Y esa contracción muscular lo va a hacer para arriba, para abajo, bajando las piernas, subiendo las piernas, provocando contracciones ahí. Todo eso le va a ayudar. Abdominales, flexiones de pecho. La persona después de los 50 años, en videos, ahí en internet te va a encontrar personas de 60, 70 años que tienen músculos
que son fuertes, que estaban enfermos y se dedicaron a hacer ejercicio, modificar la dieta y comenzaron a sanarse haciendo, creando masa muscular. Bueno, ¿qué tipo de ejercicios recomienda una persona con angina de pecho y con hipotiroidismo? Gracias. Bueno, en el hipotiroidismo es mejor que la persona controle su hipotiroidismo porque no va a tener energía para hacer ningún ejercicio. El de la angina de pecho, pues caminar y hacer, como les digo, pequeñas contracciones deteniendo la mano. De esa manera, la persona puede ir creando masa muscular, imitando como si tuviera pesa, pero sin tener pesa. Y ella misma sabe cuánto puede. Esa es la ventaja que se tiene con hacer este tipo de ejercicio, porque usted mismo es el que está deteniendo y usted mismo es el que está poniendo la fuerza media y haciendo las contracciones musculares. En los niños entre 1 y 7 años que son gorditos, ¿cómo se puede saber que son obesos? ¿Cómo se hace para rebajar o corregir el abdomen caído? Bueno, en cuanto a los niños, simplemente él tiene que pesarse, ya tomen el índice de masa corporal y ahí examina cómo está. De esa manera. Y ahí con el índice de masa corporal, él le va a indicar en qué punto está, más o menos. Si está obeso o no está obeso. Es gordito, pero hay que mirar con el índice de masa corporal dónde se encuentra. ¿Cómo hacer para corregir el abdomen caído? Bueno, abdomen caído, me imagino es que el abdomen... Bueno, lo principal es corregir la alimentación y hacer ejercicios abdominales primordialmente. Bueno, esa no tengo esa experiencia de personas con abdomen demasiado caído, pero podía decirle que podía complementar con eso, comenzar con eso. Los microorganismos o gramos recomendados en la tabla allí mostrada es aplicable en las cápsulas que venden, por ejemplo, respecto a la vitamina C, cuántas naranjas son recomendadas al día, etc. Bueno, nosotros vamos a ver más adelante estas tablas, así que mejor les voy a dejar esa pregunta para responderla mejor más adelante. Los jugos verdes interrumpen o afectan el ayuno intermitente. Sí, podían ser. Lo mejor es no consumir nada mientras estemos haciendo ayuno intermitente. Aquí, disculpe hermano, no entiendo, la ingestión depende del país de origen o del lugar donde se vive. Puede ser América Latina y vivir en España. Sí, o sea, es que estamos hablando de las ingestas recomendadas. Las ingestas recomendadas son unas tablas que se basan en estudios que se han hecho en ciertas poblaciones de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las actividades físicas, a lo que se dedica la persona. Entonces, cada lugar o cada región tiene su propia tabla de acuerdo a la cultura y a lo que se mueve en el lugar. Entonces lo hacen individualmente. Y también en base a la individualidad de esa cultura o de ese grupo poblacional. Entonces hacen las ingestas recomendadas. Ya no es lo mismo, por ejemplo, una persona que fuma o una persona que consume alcohol. Y la ingesta de vitamina C no va a ser la misma para una persona que no consume alcohol. Entonces, si esa población es una población consumidora de alcohol, hacen esas tablas referentes a esa región. Bueno, aquí parece que dan una información, no lo hacen en forma de pregunta, lo veo que lo hace. Las bandas elásticas son las más apropiadas para hacer masa muscular o trabajar con el propio peso del cuerpo. Bueno, hay personas que tienen más experiencias en estos temas de estos tipos de ejercicios. Profesor, quiere decir que en una familia no debería comerse lo mismo, ya que no todos tienen las mismas necesidades energéticas y otras. ¿Cuál sería la solución salomónica? No, así es. O sea, todos no pueden comer lo mismo. Usted a un niño no le puede dar la misma cantidad que el papá. Segundo, las mujeres deberían no comer como con hombres.
por el tipo de actividad que estén haciendo también. Cada persona tiene diferentes, en cuanto a calorías, necesidades. Primordialmente en base a las calorías es lo que más hay que tener en cuenta. Ya, porque a veces pueden estar consumiendo exceso de calorías por encima del gasto energético diario y va a haber problemas de sobrepeso. Bueno, yo creo que hemos respondido por acá. Solo les quiero decirles que, vuelven las recomendaciones. No se confíen en el índice de masa corporal y no se confíen en el peso. Una persona puede aparecer con el índice de masa corporal normal, puede aparecer con el peso normal, pero cuando se hace el estudio, el porcentaje de grasa que tiene, el porcentaje de grasa es muchísimo más alto que la cantidad de masa magra o de cantidad de músculo. Entonces esa persona está confiada porque tiene el peso ideal, porque tiene el índice de masa corporal, pero lo que tiene es pura grasa en términos generales y eso le va a ocasionar problemas de salud aún teniendo un peso ideal y un índice de masa corporal ideal. Siempre recuerden, tenemos que crear masa muscular porque nosotros fuimos creados para eso, para tener índice de masa corporal. Bueno, aquí alguien se me metió y como que salí de aquí, exacto. Esa es la recomendación para que no nos descuidemos. Siempre vamos a estar haciendo contracciones musculares, haciendo ejercicio porque fuimos creados para el ejercicio. A nosotros no nos hicieron para andar en actividades solamente de tipo sedentario. Tenemos que tener nuestro espacio para el sedentarismo, para descansar, para relajarnos, para dormir, pero fuimos creados para contracciones musculares y para crear masa muscular constantemente. Bueno, vamos a dejar ahí. Vamos a terminar con una oración. ¿Algún hermano, hermana quiere tener la palabra de oración para terminar? Profesor, yo puedo orar. Bueno, hermana. Ok, oremos. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Muy agradecidos estamos, Señor, por otra semana que nos concede de vida y también por estas clases tan interesantes, por nuestro profesor que tú le has dado sabiduría y te suplicamos que tú les bendigas y les prosperes en todos sus asuntos. Y así a cada uno de nosotros, ayúdanos a entender y a poner en práctica lo que aprendemos en cada clase. Ayúdanos a hacer luz al mundo y ayudar a los necesitados. Gracias por todo, Señor, por tu misericordia y tu gran amor. Y ayúdanos a ser fieles y fieles cristianos, Señor. Fieles seguidores tuyos donde quiera que vayamos. Así bendice a cada uno de los presentes en esta clase y a nuestro profesor y a su familia. Y te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Gracias, bueno, hermanos, profesor, por tengan todo. feliz Feliz semana. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias, profe. Amén. Gracias, profesor. Dios lo acompañe. Bendecido día a usted y su familia. Gracias. Gracias. Ana, profe, muchas gracias por su tiempo y su buena disposición para enseñarnos sus conocimientos. Muchas gracias. Dios le bendiga, profesor. Gracias por las que dijo. Bendiga. Amén. Gracias.